En México, los tacos son mucho más que alimento. Son recuerdo, esencia y hasta una manera de oposición. Pero no todos los tacos que alguna vez se saborearon siguen presentes entre nosotros. Hubo gustos que acompañaron a generaciones completas y que gradualmente fueron desapareciendo de los mercados, de las ferias y de las calles. Hoy parecen una leyenda narrada por los abuelos, una especie de enigma perdido entre tortillas calientes y salsas picantes. En este recorrido vamos a explorar 10 tacos que el tiempo eliminó del menú popular mexicano. Algunos eran diarios y modestos, otros rituales y hasta inesperados. Quédate hasta el cierre porque vas a conocer uno muy particular. Un taco tan misterioso que combina historia, leyenda y restricción. Taco de iguana en barbacoa. Hubo una época en que en las costas del Pacífico y en las regiones cálidas del sur, la iguana formaba parte de la rutina diaria. Se criaba en los patios de las viviendas o se cazaba en el cerro, y su carne blanca y consistente era muy valorada por su gusto sutil y nutritivo. Preparar un taco de iguana en barbacoa era todo un ceremonial. La carne se colocaba en un pozo cubierto de piedras calientes, se envolvía en hojas de plátano y se dejaba cocer lentamente hasta quedar jugosa y con un aroma intenso. Al extraerla, se deshebraba y se servía en tortillas de maíz recién elaboradas con salsa molcajeteada de chile costeño y un poco de cebolla morada. Para las comunidades que lo disfrutaban, este taco no era raro ni exótico, era simplemente parte de la riqueza que brindaba la tierra. En fiestas patronales y reuniones familiares se compartía como símbolo de unión, mientras los niños jugaban alrededor del comal y los adultos relataban anécdotas bajo la sombra de los árboles. El aroma de las brasas y el crujir de las hojas de plátano al abrirse marcaban momentos que hoy parecen irrepetibles. Con el paso de los años, la iguana verde entró en la lista de especies protegidas y su consumo quedó limitado. Las leyes ambientales y la conciencia ecológica hicieron que aquel taco, que antes era un reflejo de convivencia y sabor, desapareciera de los mercados y de las cocinas populares. Lo que alguna vez fue cotidiano, hoy sobrevive solo en la memoria de los mayores, que aún recuerdan el sabor suave y el calor de la barbacoa como un eco de un México que ya no volverá. Taco de armadillo. En varias regiones rurales de México, sobre todo en las zonas semiselváticas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, el armadillo formaba parte de la dieta de subsistencia. No era un lujo ni una extravagancia. Era alimento disponible para las familias campesinas que aprovechaban todo lo que la naturaleza les ofrecía. Su carne parecida a la del cerdo, pero más intensa y con un dejo silvestre. Se cocinaba en ollas de barro con chiles secos, ajo y comino, o se preparaba en adobo espeso para luego desmenuzarse dentro de una tortilla de maíz recién hecha. El sabor del taco de armadillo era inconfundible. Tenía un toque ahumado cuando se cocía al rescoldo y una textura fibrosa que se equilibraba con la suavidad de la tortilla. Al morderlo, la grasa se mezclaba con la fuerza de los chiles, dejando un recuerdo profundo en el paladar. Muchos lo acompañaban con nopales asados y salsa de molcajete, lo que añadía frescura y contraste a un bocado que llenaba de energía después de una jornada en el campo. Durante mucho tiempo, estos tacos fueron símbolo de abundancia en temporadas de caza. Compartirlo significaba celebrar la unión con la comunidad y con la tierra. Pero con los años, la población de armadillos comenzó a disminuir y se establecieron restricciones para su caza y consumo. A esto se sumaron las advertencias sanitarias que alertaban sobre enfermedades transmitidas por el animal. Poco a poco, el taco de armadillo fue desapareciendo de la vida diaria hasta quedar solo en relatos de los abuelos. Hoy su recuerdo despierta curiosidad y nostalgia, como un vestigio de un México que aprendía a sobrevivir con lo que el entorno le regalaba y que encontraba sabor incluso en lo más inesperado. Taco de jabalí en adobo. En los bosques del norte y del centro de México, el jabalí fue durante generaciones una presa muy apreciada. Su carne oscura y fibrosa, con un sabor más intenso que el del cerdo, se consideraba un verdadero manjar en las comunidades rurales. Para transformarla en tacos, se marinaba con chiles anchos y guajillos, ajo, comino y un toque de vinagre, creando un adobo espeso que impregnaba cada fibra. Después se cocinaba lentamente hasta que la carne quedaba tierna. Servido en tortilla de maíz recién salida del comal, el taco de jabalí ofrecía una explosión de sabores.
El primer bocado era fuerte y especiado, la carne soltaba sus jugos mezclados con el adobo y la mordida se equilibraba con la frescura de la cebolla morada encurtida o de una salsa de chile de árbol. No era un taco ligero, era un taco poderoso, de esos que se sienten en el cuerpo y en la memoria. En fiestas patronales y celebraciones de casa, estos tacos eran protagonistas. Comer jabalí se asociaba con fuerza y resistencia, como si el vigor del animal pasara al que lo probaba. Pero con el tiempo, las restricciones de caza y la disminución de su población hicieron que dejara de ser parte de la mesa popular. Hoy solo sobrevive en algunos ranchos especializados, lejos de las taquerías urbanas. El recuerdo del taco de jabalí en adobo evoca un México rural donde la paciencia y la destreza eran necesarias para preparar cada bocado. Fue un platillo que unía a la comunidad alrededor del fuego y que hoy, casi perdido, despierta asombro por la intensidad de sus sabores. Taco de venado en pipián. En la península de Yucatán y en regiones con herencia maya, el venado ocupó un lugar especial en la cocina tradicional. No era solo alimento, era símbolo de fuerza y espiritualidad. Su carne magra, de sabor profundo y terroso se preparaba en guisos solemnes y uno de los más recordados era el pipián. Esta salsa espesa se hacía con pepitas de calabaza tostadas, jitomate, especias y chiles secos molidos en metate, creando un sabor complejo que abrazaba cada trozo de carne. El taco de venado en pipián era un bocado ceremonial. La carne se cocinaba lentamente hasta absorber la salsa, se desmenuzaba y se servía en tortillas de maíz recién hechas. Al probarlo, la textura firme del venado se mezclaba con la cremosidad del pipián. Para acompañarse añadían rábanos frescos o cebolla encurtida, aportando un contraste crujiente y ácido. Durante siglos, este taco fue parte de rituales y festividades comunitarias. Se servía en banquetes de importancia y se consideraba digno de guerreros y nobles. No era un platillo diario, era un alimento que conectaba con la tierra y con la tradición. Con el paso del tiempo, la caza del venado fue restringida y su consumo quedó limitado a criaderos controlados en las ciudades. Desapareció casi por completo y lo que antes era un orgullo culinario se convirtió en una rareza reservada a unas pocas comunidades. Hoy, recordar el taco de venado en pipián es evocar un sabor ancestral, denso y poderoso que unía a la gente en torno a la tortilla y que sigue vivo en la memoria como un eco de los rituales mayas. Taco de barbacoa de conejo. En los pueblos rurales de México, el conejo fue durante mucho tiempo una de las carnes más comunes. Se criaba en traspatios o se cazaba en los campos, y su carne magra y tierna era muy apreciada por su sabor delicado. Preparar un taco de barbacoa de conejo era todo un arte. La carne se marinaba con chiles secos, ajo, comino y a veces un poco de pulque, y después se cocía lentamente en hornos de tierra o envuelta en hojas de maguey. Igual que la barbacoa de borrego. El resultado era una carne jugosa, con un aroma ahumado y un sabor ligeramente dulce que se deshacía en la boca. Dentro de la tortilla de maíz acompañada de salsa borracha o de una salsa molcajeteada de chiles, el taco de conejo se convertía en un bocado lleno de matices. Algunos lo servían con nopales asados, lo que añadía frescura y equilibrio a la intensidad de la barbacoa. Durante décadas, este taco fue habitual en ferias, fiestas patronales y reuniones familiares. Era un platillo rendidor y accesible que unía a las familias en torno a la mesa. Sin embargo, con la llegada del pollo industrializado, barato y fácil de conseguir, el consumo de conejo se desplomó. Poco a poco, este taco fue desapareciendo de la vida urbana y quedando relegado a la memoria de los pueblos. Hoy, hablar de la barbacoa de conejo es hablar de un México que ya no está en las mesas de diario. Es recordar un sabor sutil, ahumado y entrañable que se servía con orgullo y que hoy provoca nostalgia en quienes alcanzaron a probarlo.